un cerrado apoyo a la apuesta del presidente Iván Name por las regiones autonómicas, terminó hoy la audiencia pública en Medellín. Más adelante toda la información. Por eso no le podemos temer a que Antioquia lidere el proceso del cambio. Antioquia respondió llamado del presidente del Congreso a cambiar el centralismo por la autonomía regional. Apoyo total de la bancada paisa a la idea que permitiría a las regiones manejar sus propios recursos. Autoridades, exministros, empresarios, campesinos y académicos mostraron sus argumentos en la audiencia pública en Medellín. Comisión séptima lista para discutir reforma a la salud. 9 senadores pidieron archivarla. Vamos a empezar a estudiar su contenido el lunes entrante. Senado aumenta el debate de la reforma pensional. La próxima semana la discutirá lunes, martes y miércoles. Duros reclamos al ministro de Defensa por difícil situación de orden público e inseguridad en el país. Senado busca estrategias para aumentar consumo de panel en el país, que ha caído a la mitad en los últimos 20 años. NS Noticias con Marcela Baena. Buenas noches. Con una cerrada manifestación de apoyo a la propuesta de modelo de cambio que viene liderando el presidente del Congreso, Iván Name Vázquez, terminó hoy en Medellín la tercera audiencia pública sobre regiones autonómicas, propuesta que a propósito viene tomando cada vez más fuerza en el país. Durante la audiencia de regiones autonómicas, el presidente del Congreso, Iván Name, invitó a los antioqueños a liderar la propuesta de un nuevo modelo geopolítico para salir de la pobreza. Por eso no le podemos temer a que Antioquia lidere el proceso del cambio. No es cierto que Antioquia, por los colombianos, sea vista con prevención, por el contrario, es un modelo para todos de admiración y de afecto. Aseguró que es obligación de todos dejar un mejor país para las futuras generaciones. No podemos aceptar llegar y pasar y dejar la tierra arrasada de la guerra y la violencia. Además aseguró que solo se podrá superar la pobreza y la guerra reduciendo la desigualdad y las brechas sociales. ¿Por qué la guerra se ha reciclado? ¿Por qué la guerra no ha podido terminar? Porque no hemos combatido sus causas. Los ejércitos terroristas de hoy, la multiplicación de los frentes de guerra, todos obedecen al atraso y a la pobreza. Name insistió que es una imperiosa necesidad acabar con el centralismo que hoy tiene sumido a Colombia en atraso, pobreza y guerra. Los Estados Unidos acogieron el modelo federal y hoy son la primera nación del mundo. Tenemos la misma edad, tenemos el mismo tiempo y nosotros estamos dentro de los últimos. Casi todos los senadores antioqueños quienes asistieron a la audiencia pública realizada en la capital de ese departamento insistieron en la necesidad de que las regiones puedan tomar más decisiones propias, comenzando por el manejo de sus recursos, o por lo menos de una mayor parte de ellos. Desde Medellín, el llamado de los senadores es a realizar los cambios necesarios que le den a las regiones la riqueza para salir del atraso y la pobreza. Son 32 departamentos que sienten que la autonomía es necesario discutirla, sobre todo por la falta de descentralización, de oportunidades. Más del 14% del PIB de Colombia lo aportan las empresas, los emprendedores antioqueños, y solamente recibimos aproximadamente el 21, el 24, el 25%. Afirmaron que el centralismo está opacando el desarrollo de los municipios. En Colombia se impuso el centralismo que mucho daño le ha hecho a las regiones del país. En buena hora esta discusión nacional que promueve el Senado de la República a través de su presidente, el doctor Name. Existen factores económicos, factores sociales, factores culturales que nos tienen que llevar a mirar el país de una manera diferente a como hoy está organizado. Insistieron en la autonomía regional, no solo política, sino también económica. Creo que las regiones deben de tener autonomía en la parte económica. Estoy segura que tenemos que ser autosostenibles desde las regiones. Sabemos que lo que hoy las regiones le contribuyen al gobierno central
no se compensa con lo que el gobierno central nos devuelve a nosotros como territorios. Para algunos senadores de Antioquia, parte de la autonomía regional debe ser recibir los recursos para terminar las vías de cuarta generación que pasan por su departamento. De que estamos cansados de pedir limosna, de pedir apoyo, que es inaudito que no nos den los recursos que por constitución y ley merece Antioquia para terminar, por ejemplo, las vías 4G. Las regiones, los departamentos y municipios requieren ser dueños de su propio destino. Necesitan tener más competencias, asumir más responsabilidades y obviamente recibir más recursos para poder asumir bien esas responsabilidades. E insistieron que las regiones deben tener independencia para usar los recursos en sus necesidades sin injerencia desde el gobierno central. El país ha tenido experiencias y sobre todo el departamento de Antioquia tiene experiencias concretas. Aquí hay autonomía catastral, por ejemplo. Nosotros hemos tenido en el departamento de Antioquia la delegación minera que nos dio autonomía minera. Para que a través de poder implementar las regiones autonómicas se pueda ver mayor inversión en los territorios, que las necesidades se puedan construir desde los territorios. El próximo encuentro de regiones autonómicas será en la ciudad de Ibagué, en el Tolima. Las audiencias también han servido para escuchar con juicio a cada región, pues han hablado autoridades, exministros, empresarios, campesinos, líderes sociales y todo el que ha querido presentar un argumento sobre la autonomía regional. Como lo veíamos, la siguiente audiencia pública será en Ibagué en abril. Líderes sociales, políticos, económicos, expertos en materia de geopolítica asistieron a la audiencia de regiones autonómicas e insistieron en la necesidad de avanzar en los territorios de una manera más homogénea. Sería un paso muy importante para que efectivamente el país se organice todavía de manera mucho más inclusiva, es decir, que no reproduzca las desigualdades territoriales. Desde la Asamblea Departamental celebraron el mensaje de descentralización, aseguran que Antioquia tiene necesidades para la consolidación de proyectos. Necesitamos que se desconcentre el poder. Eso no quiere decir que vamos a desconocer a Bogotá, que vamos a dejar de ser Colombia. No, necesitamos es más equidad en la distribución de los recursos. Quien más tributa debería ser quien más recibe para la inversión. El gobernador de Antioquia aseguró que los recursos deben estar mejor distribuidos. ¿Cómo consolidar unos niveles de equidad que vayan en sintonía con lo que son nuestras verdaderas capacidades y cómo sacar de la pobreza a tantos millones aún de compatriotas? Para los líderes sociales, las regiones autonómicas son una oportunidad para que los proyectos en los territorios se puedan desarrollar de una manera más rápida y autónoma. No podemos seguir centralizando las decisiones del desarrollo porque es que desde Bogotá se toman decisiones que creen, desde su percepción, pueden ser buenas o no. Desde el Centro de Eventos Plaza Mayor en Medellín, Ana María Sandoval, NS Noticias. En otras noticias, 9 senadores integrantes de la Comisión Séptima presentaron solicitud de archivo al proyecto de ley de la reforma a la salud. Si la ponencia negativa presentada por los congresistas se mantiene, la reforma, como la tiene prevista el gobierno, terminaría por hundirse. 9 senadores de los 14 que componen la Comisión Séptima del Senado le dijeron no a la reforma a la salud propuesta por el gobierno. Las inconsistencias que según los congresistas se siguieron presentando en la propuesta presentada fueron el detonante de su decisión. El mensaje ayer fue claro y vuelvo y reitero, o sea, esto prácticamente no fue una decisión de ayer, se venía trabajando, eso fue lo que pedimos, que concertáramos, que escuchara a la ciudadanía, pero vemos que la reforma nunca fue modificada y prácticamente de esta manera no la vamos a apoyar y mi voto va a ser negativo frente a esta reforma. No contó con un consenso de todos los actores, desafortunadamente, y tal vez mi impulso como vicepresidenta de la Comisión Séptima era lograr que por lo menos escucháramos a todas las voces, pero así todo no se logró ese consenso de todas las voces y todos los actores del sistema. Entonces lo más conveniente en este momento es que se archive esta reforma a la salud. Mejorar el sistema de salud construyendo sobre lo que hay actualmente es uno de los planteamientos de los senadores que firmaron la ponencia negativa, pues consideran que la reforma presentada destruye el modelo de salud en el país. Las EPS llevan 3 décadas de experiencia y vuelvo y repito, puede que no lo estén haciendo muy bien o puede que tengan muchas falencias, pero es empezar con esa experiencia que ellos tienen y con la rigurosidad de hacerles seguimiento, de que hagan bien las cosas. Es que no es desbaratar lo que ya en tanto tiempo se ha construido, es construir sobre unas bases que hay
y mejorarlas. Luego de escuchar a las asociaciones científicas, médicas, pero sobre todo a la ciudadanía y a los pacientes, nosotros consideramos que el país sí merece una reforma, pero una reforma que garantice el acceso real y efectivo a la salud de todos los colombianos. El partido de la U hoy decide acompañar la ponencia de archivo con el propósito de blindar un sistema que ha tenido aciertos, un sistema que también ha tenido desaciertos, pero un sistema que hoy garantiza la vida de muchos colombianos. Se espera que la votación se agende en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión Séptima, en donde se dejará en firme la decisión de los senadores que no apoyarán la propuesta de reforma hecha por el gobierno. 9 horas duró el debate en el que senadores de diferentes partidos le exigieron resultados al ministro de Defensa Nacional frente a la actual difícil situación de inseguridad que padece el país. Sin embargo, el alto funcionario defendió su gestión. Durante 9 horas la plenaria del Senado sesionó y escuchó a los senadores contradictores y afines a la gestión del Ministerio de Defensa. Los citantes y de oposición pedían más resultados frente a la percepción de inseguridad que aqueja a los colombianos. Cuando observamos los 32 departamentos, ¿sabe en cuántos tenemos a grupos armados haciendo presencia? En todos, ministro. Pónganse las botas y los pies de lo que está viviendo y sufriendo la ciudadanía, que está desesperada, porque lamentablemente está siendo atacada por el ELN, por el Estado Central, por el Estado Mayor Central, por la Segunda Marquetalia y por los narcotraficantes. El ministro controvirtió lo dicho por los senadores y entregó cifras del fortalecimiento de las fuerzas militares y de policía y aseguró que estas son más inclusivas y se mejoraron los pagos, recursos y bienestar para ellos. Dentro de las fuerzas militares o de la Policía Nacional, pero espero que también nadie de ustedes, ninguno de ustedes, ponga en duda lo que con hechos, con realidades, con datos constatables, nosotros hemos presentado hoy. Los senadores afines al gobierno respaldaron al jefe de la cartera de defensa. Y yo sí creo que el gobierno de Gustavo Petro tiene que ponerle unos plazos a las negociaciones, porque tenemos toda la buena voluntad de evitar más muertes, pero si no hay una voluntad cierta por parte del ELN, de las disidencias, pues tocará acabar con ese proceso de paz. Es una tristeza que se utilicen las herramientas democráticas como la moción de censura para promover falsos argumentos, estigmatizantes, y después de esto, ¿cómo vamos a salir a construir la paz? El próximo martes 19 de marzo se realizará la votación para establecer si por la moción de censura el ministro de Defensa deberá o no abandonar el cargo. El Senado y la Academia le harán seguimiento a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida, construido con aportes de diferentes comunidades del país. La idea es verificar si se está cumpliendo o no con las necesidades planteadas desde los territorios. El Plan Nacional de Desarrollo, hoja de ruta con la que el gobierno Petro está dirigiendo sus políticas públicas, fue construido el año pasado con ideas dadas por las comunidades en los diálogos regionales vinculantes. Estos diálogos vinculantes fueron justamente la base de la propuesta de nuestro plan de desarrollo. Allí están las consideraciones generales que permitieron al plan de desarrollo estructurarse, recogiendo estas necesidades, estos intereses, estos deseos de las distintas regiones de Colombia. Muchas de las ideas que aportaron las comunidades quedaron incluidas en el programa de gobierno en proyectos específicos para las regiones, por lo que desde el Centro de Investigaciones Legislativas del Congreso, CAEL, la Academia y varios senadores harán seguimiento para que lo planteado desde los territorios se cumpla. Vamos a iniciar en la Comisión Tercera del Senado de la República una evaluación de su ejecución en el cumplimiento de sus metas porcentuales. Deberían verse reflejados en que esos presupuestos estén impactando precisamente los sectores que fueron priorizados en las mesas respectivas. Un compromiso del gobierno de haber ido a poner la cara, de haber ido a comprometerse, entonces uno de alguna manera puede exigir ese cumplimiento porque ahí se hizo, digamos, de cara a la región. En
En un encuentro adelantado en el Senado entre la Academia y el Legislativo, quedó planteada la importancia de que el seguimiento a las metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo se haga de manera continua. En un debate de control político, el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, le dijo al Senado de la República que hay un contrato vigente que garantiza la expedición de los pasaportes hasta el 2 de octubre y que se avanzará con diligencia en el proceso de contratación. La polémica por la licitación para la elaboración de los pasaportes en el país llegó nuevamente al Senado. Evitar la corrupción y garantizar la pluralidad en este proceso fue una de las peticiones de los senadores. No puede permitirse que no hayan condiciones y garantías para todas las empresas cuando hay un solo oferente y pliegos hechos a la medida de una sola empresa. Eso va en contra de una decisión del gobierno nacional. De acuerdo con lo afirmado por el canciller, el proceso de licitación se encuentra suspendido mientras se revisan 550 observaciones que presentaron 19 empresas interesadas. Yo le hemos pedido al canciller celeridad, pero sobre todo objetividad. Y lo más importante, que los colombianos sumamos el riesgo de quedarnos en los próximos meses sin pasaporte. Eso sería grave para Colombia. Me parecía muy sencillo el tema y que lo estamos complicando porque es un tema de trámites, es un tema de ley 80 y el gobierno ha estado un poco enredando, dilatando. Ante este panorama, el canciller Murillo señaló que se está trabajando con la Contraloría para garantizar un proceso ágil y transparente que permita resolver pronto esta contratación. Tenemos unos tiempos, técnicamente hay que garantizar por lo menos 4 o 5 meses para la implementación de un nuevo proceso. Estamos justo en ese margen para poder lograr que tenemos ya responsable contrato. De acuerdo con datos de la Cancillería, el año pasado se expidieron 1.893.426 pasaportes por un valor de 309.000 millones de pesos. Además del tema de los pasaportes, la Comisión Segunda este semestre hará un completo seguimiento a los temas de seguridad nacional. El seguimiento a la situación de orden público en el país y a las problemáticas de inseguridad en las regiones será uno de los principales ejes de trabajo de los 13 senadores de la Comisión Segunda. La seguridad en las ciudades capitales de Colombia, que se desbordó por completo, y tenemos en los próximos días un debate de seguridad nacional con todo el incremento que hemos tenido en los últimos meses en materia de seguridad, negativamente hablando. Para los senadores, reactivar el trabajo de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores a fin de mejorar la política internacional es indispensable en este semestre. Nosotros tenemos unas preocupaciones por la manera en que se viene direccionando el tema de los cargos diplomáticos, las relaciones con distintos países, lo que está sucediendo con Israel, con Taiwán, con Marruecos, y yo creo que estos son temas fundamentales en esta nueva legislatura. Realizar control político en la implementación de los acuerdos de libre comercio será otro tema en el que trabajará esta comisión. Después de la debida votación de los impedimentos, el Senado intensificará el debate de la reforma pensional que se tramita en el Congreso. La idea es discutirla los lunes, martes y miércoles de las semanas siguientes. Luego de 4 sesiones de plenaria se terminaron de votar los impedimentos de la reforma pensional. El debate está abierto, pues algunos partidos no ven viable que se avance con la propuesta del gobierno. Es una propuesta improvisada, una propuesta cortoplacista. No corrige los problemas estructurales de cobertura, de acceso, de déficit pensional. Tampoco corrige los problemas de informalidad. Por eso hemos recomendado a la bancada y a la plenaria del Senado archivar esta propuesta y presentar una reforma pensional que realmente tenga como meta aumentar la formalidad en tema laboral. Por otra parte, senadores que apoyan la iniciativa presentada por el gobierno consideran que esta será la oportunidad de llegar a millones de colombianos que no cuentan con una pensión, por lo cual piden que se le dé una oportunidad a la reforma. Buscamos también con la reforma pensional es pensionar a casi 8 millones de abuelos de la Colombia profunda, de las veredas, de los municipios de la periferia. El presidente Name anunció que la reforma se discutirá desde el próximo lunes. Vamos a sesionar de ahora en adelante 3 días a la semana. No porque nos los haya pedido el presidente o porque no, es porque nuestra obligación es estudiar de manera oportuna. Habrá lo que habrá de ser.
el estudio detenido de las reformas y lo haremos porque es nuestra obligación. La próxima semana se espera que la corporación decida el futuro de la reforma, la discusión del texto oficial, del texto alternativo o si por el contrario se archiva la iniciativa, lo que significaría un nuevo revés para el gobierno del presidente Petro. Conocer y evaluar la gestión y las irregularidades que se han presentado en la unidad de gestión del riesgo, especialmente en lo que tiene que ver con los famosos carrotanques de agua en La Guajira, fueron parte del debate adelantado en la Comisión de Ordenamiento Territorial. El manejo de la crisis por el fenómeno del Niño, la compra de los carrotanques de La Guajira, entre otros temas que no han tenido un buen trámite por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, fueron parte de los cuestionamientos que senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial plantearon en el debate llevado a cabo. Hay gravísimos problemas de administración, de ineficiencia, eventualmente de corrupción. Y es muy delicado porque es la entidad encargada de manejar y prever los riesgos y los desastres en el país, de tal manera que esto nos da muy preocupados. Reorientar y planificar los diferentes procesos que adelanta actualmente la unidad fueron parte de las propuestas realizadas en el marco del debate. Pero no podemos dejar solas a las personas que han tenido un ligero desarrollo, que han logrado colocar su casita, que tienen unos implementos que a duras penas han logrado tener, y dejarlas solas porque la solución del origen pues no es fácil llevarla a cabo. ¿Y qué se necesita? Pues que se articule con los entes territoriales que saben dónde están las comunidades que están ubicadas en sitios de alto riesgo. Que haya planificación para que se puedan atender los diferentes riesgos que se presentan en el país de manera preventiva y no reactiva fue una de las solicitudes prioritarias de los integrantes de la comisión al director de la entidad, Carlos Alberto Carrillo, quien se comprometió a un cambio positivo en beneficio de los colombianos. Una iniciativa busca que desde el bachillerato se imparta una nueva materia en el pénsul escolar. Se trata de la Cátedra Anticorrupción, que le daría competencias a los jóvenes para identificar hechos de corrupción y las herramientas que tendrían como ciudadanos para ayudar a combatir este flagelo. En América y el Caribe, Colombia ocupa el puesto 14 en la percepción de países corruptos. Y es que según un informe de la Auditoría General de la República, se identificó que los colombianos dejaron de recibir en beneficio cerca de 50 billones de pesos producto de la corrupción. Por eso se busca que una cátedra le dé competencias desde el colegio a los jóvenes para que identifiquen un hecho de corrupción, cómo prevenirlo y cómo denunciar. Cualquier ciudadano, por medio de un derecho de petición, por el medio de una tutela, puede conseguir información, puede presentar las acciones pertinentes para que se abran las investigaciones y los corruptos no se salgan con la suya. Lo que necesitamos son más ojos veedores en todo el país, cuidando los recursos que son de todos. Para los legisladores, aunque un hecho de corrupción genera indignación, en ocasiones solo queda en eso y no se denuncia por miedo o por no saber cómo hacerlo. Considero que es un proyecto importante teniendo en cuenta la historia y los antecedentes de corrupción en nuestro país, donde anualmente se pierden importantes recursos en este tema, recursos que deben ir invertidos en garantizar los derechos fundamentales de los colombianos como la salud y la educación. Esta nueva materia escolar sería impartida por abogados o, en sus defectos, maestros certificados en las competencias del derecho. Hoy en Políticamente en Redes, los argumentos de los senadores que se sumaron a la ponencia del archivo de la reforma a la salud. Claudia Martínez nos cuenta. Hola, buenas noches. La tan discutida reforma a la salud podríamos decir que está en cuidados intensivos en el Congreso de la República, ya que 8 de los 14 senadores que ven en pantalla y que pertenecen a la Comisión Séptima piden archivarla. La senadora Berenice Bedoya dice que la razón principal de presentar la ponencia negativa a esta reforma es porque la salud de los colombianos está en juego. Miguel Ángel Pinto fue otro de los senadores que se sumó a la ponencia del archivo de la reforma a la salud para no estatizarla, burocratizarla y arrasar con el sistema de salud de los colombianos. Por otro lado, les cuento las sensaciones que dejó la elección de la nueva fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. El primero en reaccionar fue el presidente del Congreso, Iván Name, quien dijo que la experiencia académica y jurídica de la nueva fiscal será garantía en el beneficio para la seguridad y la lucha contra la corrupción. El senador Juan Pablo Gallo comentó que lo que esperan los colombianos es que la nueva fiscal actúe con independencia en el marco de la ley, lejos de cualquier vínculo de amistad.
Para la senadora Gloria Flores, terminan años de fiscalías de bolsillo y se abre paso a la independencia de esta importante institución. Cerrando la sección, la semana pasada el secretario general del Senado, Gregorio El Hash, y la senadora Aida Bella llevaron a cabo un sentido homenaje en conmemoración al Día de la Mujer, resaltando el papel fundamental que ha ejercido a través de los años, exaltando el rol preponderante que desempeña en nuestra sociedad, su fuerza, valentía y resiliencia. Hasta aquí Políticamente en Redes. Nos vemos. Claudia, gracias. Promover el consumo de panela en los colombianos fue una solicitud que varios alcaldes hicieron en la plenaria del Senado. Ellos piden que este producto se incluya en los menús que tienen varias entidades del gobierno, como el bienestar familiar, los programas de alimentación escolar y las cárceles del país. Con esta propuesta nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Nosotros los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. De acuerdo con datos de Fede Panela, en los últimos 17 años el consumo de panela ha disminuido en 48%. Promover acciones para incentivar su consumo es un trabajo que se viene haciendo desde varios frentes. Venimos implementando unas estrategias para aumentar el consumo, pero necesitamos indudablemente el apoyo del gobierno nacional y los gobiernos departamentales. Las estrategias están enfocadas, en primer lugar, en fomentar las exportaciones. Desde las regiones piden apoyo al gobierno nacional para que se mejoren las vías en las zonas paneleras del país. Necesitamos arreglar nuestras vías terciarias. Debemos apostarle a un buen banco de maquinaria para que esos productos desde ya de los molinos, desde las veredas, se puedan llevar al casco urbano y sobre todo a las ciudades. Además, buscan impulsar la ruta dulce y saludable en el departamento de Santander, con un trayecto de 28 kilómetros entre los municipios de Güepsa, La Aguada y San Benito, y así incentivar el consumo de la panela. Hemos adelantado pues una conversación para empezar una mesa de trabajo, para empezar a organizar esta ruta saludable, dulce y saludable, para generar turismo, pero también ese consumo de panela, que se reactive el consumo de panela en los colombianos. Seguir incentivando la producción de la panela y apoyar a sus más de 350.000 familias productoras es un trabajo que también se ha venido haciendo desde el Senado. Y hemos venido avanzando en la fabricación de los rones artesanales, que yo creo que es el futuro de la panela. Se logró que el SENA montara el curso para que los campesinos puedan aprender a destilar. Tenemos una planta en Santander y algunos intentos en otros países, pero necesitamos mayor dinamismo. Anualmente se exportan entre 10.000 y 12.000 toneladas de panela, pero se espera que esta cifra aumente a 25.000 el próximo año.